Entonces vamos a hablar de la transfiguración. ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué se dio? ¿Y por qué está escrito una transfiguración, esa gloria de nuestro Señor Jesucristo? Que de pronto pocos y muy poca gente habla de este mensaje. No lo saben llevar adelante porque hay desconocimiento de las Escrituras. De todas maneras, no tenemos el tiempo completo como para desarrollarla con todo el condimento real que hay que ponerle, pero de pronto es el tiempo que tenemos como prédica y lo vamos a hacer dentro de unos días también como estudio para que los pastores, los ministros de esta iglesia puedan entender y poder dar este mensaje. Este es un mensaje que no se da casi nunca, o de pronto divarían, van hacia otro lugar cuando tocan este versículo. Yo estaba en un templo y el pastor que estaba dando esta prédica empezó a hablar de la transfiguración, terminó de leer y se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque no entendía lo que tenía que desarrollar en el mensaje. Es muy importante entender qué es lo que aconteció ahí en ese monte junto a Jacobo, a Juan y a Pedro. Estaban los tres que acompañaron, les pidió que lo acompañaran hasta el monte para orar. ¿Y qué pasó? De pronto nuestro Señor Jesucristo empezó a resplandecer con cuerpo de gloria. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: Amén. Bien, preste atención porque es muy importante para la iglesia este mensaje. ¿Ven? Vamos a tratar de hacerlo sencillo y que usted lo pueda entender bastante bien. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte ¿a dónde? A un monte alto. Bien, vamos. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Seguimos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Seguimos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No entendía nada de lo que estaba viendo. Estaba más teniendo miedo de lo que había acontecido en Jesús en su resplandor y cómo se manifestó también junto a él Elías y Moisés. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta es la palabra clave: a él oír. El tema de la transfiguración es una revelación para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué resplandece a ese nivel? Para recibir a Moisés y a Elías, que venían a decirle que ya llegaban sus últimos minutos en la tierra. Después de esta charla con Elías y Moisés, él ya tenía que ir a la cruz. Pero de pronto una nube los cubre y una voz del cielo dice esto: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y cuando analizamos esta escritura, vemos en revelación qué es lo que está representando y qué es lo que nos dice Dios con respecto a su Hijo amado. Moisés, a la verdad, escribió las tablas, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y dirigió a un pueblo
40 años. Pero no entró en la tierra prometida. ¿Hubo una desobediencia pequeña o para Dios no fue pequeña? Por eso debemos ser muy cuidadosos con el carácter de Dios. Le dijo que tocara la peña y fue, la golpeó 2 veces. Y eso fue lo que le impidió entrar en la tierra prometida. También con Elías, uno de los profetas mayores, en cierta manera hizo descender fuego de lo alto sobre ese holocausto que habían prendido fuego, desafiando a todos aquellos que estaban allí, que no adoraban a Dios, a todos los Baales. Y entonces descendió fuego, pero después se llevó a cabo un acto de matar 400 profetas falsos de Baal. También un gran error de Elías que cometió, después huyó. Después de tanta gloria, huyó. Y entonces vemos la debilidad de los hombres y tenía que venir alguien que de pronto rindiera a Dios la obediencia correcta e hiciera el cumplimiento correcto. Por eso se programó, porque todos los actos anteriores en el Viejo Testamento no daban vida al ser humano, ni al ser humano quería escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando de pronto se reúnen en el monte Jesús transfigurado, Elías y Moisés, para testimonio de 3, por eso llevó 3. ¿Se acuerdan? Que en el Viejo Testamento había que tener 3 testigos para poder condenar algo, o para poder decir algo, o para poder desenmascarar algo, o para poder llevar a cabo algo. Tenía que haber 3 testigos mínimos. Por eso llevó 3 testigos Jesús, para que vieran la gloria que se iba a derramar sobre ese monte. ¿Qué aconteció? Esos 3 testigos estuvieron mirando toda esa gloria y también escucharon. Pero lo más importante que escucharon fue a Él oír. Amén. En estos tiempos estamos teniendo problemas que no sabemos a quién escuchar. Si a Elías, si a Moisés, si a Abraham. Y así está confundida de muchas maneras la iglesia, cuando hubo un mandamiento del Padre para testificación, para declaración, ¿a quién había que oír? Amén. Y no le están prestando atención. Por eso la iglesia tiene que ser sabia y entendida, para que preste oído a qué y a quién. Aquel que se transfiguró y su padre le dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Cómo? ¿Y a Moisés? No. ¿Y a Elías? A él oír. Amén. Te hago una pregunta, iglesia. Porque hemos tenido varios inconvenientes en estos últimos tiempos con la gente que quiere habitar en un lugar que ya no es para nosotros. Nosotros debemos habitar en un Nuevo Testamento, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo oírlo a través del Espíritu Santo. Yo también debo escucharlo o mirarlo o estudiarlo a través de la Escritura. Pero todavía veo un mover raro en algunos lugares donde se predica lo que no se debe predicar.
Dejando de lado al que hay que oír. Amén. Dejando de lado al que hay que rendirle toda la gloria. Y ese que hay que rendirle toda la gloria se llama Jesús. Amén. ¿Entiende? Lo que pasó en este monte. Lo que quería demostrar Dios con 3 testigos era que al que había que oír, porque sabía que el hombre iba a tomar rumbos distintos. Miren, en el Viejo Testamento dice: mis caminos no son tus caminos, porque mis caminos son más altos que los tuyos. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se acuerdan de ese versículo en el Viejo Testamento? Pero Cristo me viene y me mejora la promesa. Y me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y con el tema de los pensamientos dice: guardad tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que hablaba el Padre, y 2 veces se revela el Padre en la nube. Primero en el bautismo de Cristo, que dice lo mismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después en el monte de la transfiguración: a Él oíd. Porque había visto que el pueblo no entendía lo que había venido a hacer su Hijo, entonces tenía que demostrarlo con 3 testigos, para que después quedara redactada en la Escritura, en la Biblia, estos pasajes que hoy día tenemos para entender. Pero con toda esta Escritura todavía pecamos contra nuestro Señor Jesucristo y a veces no le oímos y nos vamos a cualquier otro lado, a cualquier otra Escritura en el cual nos desenfoca de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, ¿a quién tenemos que oír? A Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Amén. Entonces tus oídos tienen que estar puestos a un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hemos aprendido algo, ahora lo vamos a certificar con otra palabra. Andate a Efesios capítulo 1 versículo 15. Va a ser cortita la prédica de hoy, pero ahora quiero que la iglesia preste atención. Amén. Quiero que preste atención a lo que vamos a leer, porque si no, con esto yo le voy a certificar lo que dice el mensaje de la transfiguración. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, seguimos porque es largo, vamos a leerlo ligero, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es una charla de Pablo, ¿cierto?, hacia la iglesia de los Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría ¿Y qué? y revelación. Eso es lo que estás teniendo hoy día. Amén. Entonces dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. De Él. De Cristo. ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos. Amén. Según la operación del poder de su fuerza. Vamos. La cual operó ¿dónde? En Cristo.
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo ¿qué? Sus pies. Y lo dio por cabeza a Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta a quién debe oír usted? A Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Padre le entregó toda la autoridad. Todo el poder se lo entregó a Jesús. A Él hoy. Tened cuidado con lo que oyes. Tened cuidado. Acuérdate que todo el trabajo de este reino es espiritual. Si andas en pecado, el Espíritu que te va a revelar no es el Espíritu Santo. Si hablaste mal de alguien, si de pronto hiciste algo indebido, ya no opera el Espíritu Santo para guiarte. Va a operar un espíritu que te puede equivocar. ¿Me entiendes lo que te quiero anunciar? ¿Qué pasa? Ese espíritu que nos equivoca por culpa de nuestro pecado, y como el hombre es pecador por naturaleza, es pecador. Entonces es fácil de que esté engañado. Por eso Cristo tuvo que resplandecer con esa gloria, llevar testigos, mostrar la voz de su Padre, para que la iglesia entienda a quién va a seguir. A quién debe seguir es a Cristo Jesús. Amén. Porque a Él se le dio todo el poder. Amén. A Él se le dio toda la gloria. A Él se le dio la sabiduría. A Él se le dio el entendimiento. Por eso nosotros tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Amén. Sí, Señor. Con un Viejo Testamento, leyendo un Viejo Testamento, usted nunca va a morir. Al contrario. He visto cuando ves las películas de acción, que te pones como poderoso, te hinchas, como que estás en el papel ahí, quieres ser el vengador, quieres ser el que actúa, te transformas, ¿viste? Eso es lo que produce el Viejo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos cambia, nos hace morir. Amén. Cuando tú aprendes a morir, entonces ahí el Espíritu Santo puede habitar en tu vida. Gloria a Dios. Porque te dejas ministrar, porque andas en la obediencia, porque reconociste en tu vida que el único Señor y Salvador era Jesús y que tienes que morir para que Él pueda habitar en ti. Para que habite en la iglesia su Espíritu Santo tenemos que morir. Morir al yo, morir al orgullo, morir a muchas cosas, vanidades. Tenemos que morir. No nos queda otra función como ministros de un Nuevo Testamento. Y nuestro oído tiene que estar siempre bajo la voz de Jesús. Amén. Eso es lo que tiene que aprender la iglesia para ser la iglesia, para ser su cuerpo. Amén. El problema del ser humano que fue contaminado allá afuera en la tierra, en el mundo, y de pronto nos encontramos con que venimos así, en delitos y pecados, mal formados, mal estructurados, de malos caracteres, de imposiciones.
Entramos por la puerta y por nuestro orgullo ya queremos empezarlo a gobernar hasta el pastor. Queremos manejar. Y cuando pasan esas cosas, el pastor se da cuenta que hay espíritus inmundos que operan dentro de esas personas. ¿Por qué? Porque no han muerto. O no han conocido a Cristo Jesús. Pero cuando conocemos al verdadero Jesús, el de la Biblia, empezamos a aprender a morir para ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, desde hoy en adelante, desde hoy día en adelante, ¿a quién vas a escuchar? A Jesús. Amén. ¿Cómo lo encuentro a Jesús? Primero, si he muerto, lo encuentro a través del Espíritu Santo. Si no he muerto, ¿cómo, pastor? Sí. En la iglesia hay gente que todavía no muere. Entonces, ¿qué les queda para conocer a Jesús? Es leer el Nuevo Testamento. Amén. Por el conocimiento van a aprender a morir. Por el conocimiento de la verdad, la revelación a través de la Escritura, también se sana a la persona. Pero no hay nada más bonito que sea el Espíritu Santo, quien te convence de pecado. Él sí que sabe hacer una obra preciosa en el ser humano. Él sí que sabe convencer verdaderamente. Nosotros leyendo la Escritura, viendo que tenemos que portarnos bien, que no nos tenemos que enojar, igual lo hacemos. A veces, cuando no entendemos o de pronto no hemos recibido a Cristo como mi único Señor y Salvador. Cuando yo digo que he recibido a Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador, me he prometido a vivir para Él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Ya he muerto. Amén. Pero Gracias. si yo detecto que todavía hay cosas dentro de mi vida que entorpecen la entrada de Cristo Jesús, que yo hago lo que quiero, falto cuando quiero, no pertenezco al cuerpo, tomo decisiones las que yo quiero, no las que Cristo quiere. ¿Y sabe por qué? Por la fundación de nuestro carácter. Lo peor que puede tener una persona es cuando no deja que muera el carácter, no gobierna el carácter. Ese es el problema más grave que tiene una persona. Cuando no quiere que su carácter sea cambiado. No obliga a su alma, o mejor dicho, su alma no obliga al carácter a que aprenda a sujetarse a Cristo Jesús. Es uno de los problemas que entorpece la entrada de Cristo Jesús a nuestra vida. Y el otro día tenía un problema con un varón y me dice, pero yo estoy en Cristo. Sí, pero cuando cambies el carácter. Cuando cambies el carácter. Porque de la manera que atropellas, de la manera que sos impulsivo, todavía no has muerto. Necesitas morir. Y es algo que todos traemos del mundo. Amén. Todos venimos en esa condición. Unos demoran mucho en entenderlo, otros demoran poco. Otros no mueren nunca. Otros son para condenación. Pastor, si la salvación es para todos, sí. Pero también me dice la Biblia que hay muchos para condenación. Entonces yo me tengo que apurar a cambiar mi carácter, a empezar a escuchar la voz de Cristo, para ser esa nueva criatura que tiene que habitar en mí. Amén. Nueva criatura, no una vieja criatura. Nueva criatura. Tenés que matar la vieja. No sirvió para nada. Ya te enseñé varias veces, no sirve para nada presentarnos delante de Dios sin haber muerto, sino haber renunciado a una vieja vida que nos llevó a la perdición. Pero si de pronto tomamos conciencia para qué murió Cristo, para qué se nos revela el Padre hoy día también de esta manera
diciéndonos a Él oír. Amén. Entonces cuando aprendas a oír, tal vez al pastor no lo quieras escuchar. ¿Pasa así? Este viejo. Sí, se enoja. Tal vez no lo quieras escuchar al pastor, pero escuchar a Jesús. Amén. A ver qué te dice. Gracias, ¿Cómo Señor. está tu vida? Para ser parte del cuerpo. Porque el problema acá es ser parte del cuerpo. Amén. O soy parte del cuerpo o lo desordeno al cuerpo. Ministros, saben lo que les estoy hablando. ¿Cuántas personas hemos tenido en las iglesias que desordenan el cuerpo de Cristo? Estaban con nosotros, pero no eran con nosotros. Pero hasta que no muere la persona no nace de vuelta. Hasta que no se humilla, aprende a humillarse ante Cristo Jesús. Y cuando yo veo que la persona no aprende a morir, a humillarse, a perdonar, yo sé lo que está leyendo. Yo sé lo que está leyendo. Un viejo testamento. Pero cuando aprende a morir, cuando aprende a ser la iglesia de Jesucristo, entonces me doy cuenta que es parte del cuerpo. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso a Jesús. A Él oír. Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos. Vamos a orar, nos ponemos de pie, vamos a orar porque tenemos Santa Cena. ¿Y qué importante es? Un poquito van a limpiarse. Oramos. Connection established.